sean bienvenidos. Hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿no es cierto, Roque? Sí, tiene que ver con la confianza dentro de la familia, sobre todo ante la pregunta ¿por qué mis hijos no confían en mí? Muchos hemos conocido a papás que se muestran preocupados porque el hijo lo esté pasando mal o esté teniendo ciertas dificultades con las cuales no esté pudiendo solo poder lidiarlas, pero que no termina de hablarme de ellas, no termina de compartirme lo que tiene miedo, lo que le pasa, lo que le da rabia, lo que le atemoriza, lo que lo intimida, y a veces quedo en esa posición de cómo poder ayudarlo, ¿no? Porque veo que no la está pasando bien, pero al mismo tiempo noto que no me está hablando al respecto. Yo le pregunto y me va del tema, me da preguntas cortas y no termina de confiar en mí o de mostrarse vulnerable ante mí. ¿Qué cosas podemos hacer ante esa situación? ¿Cómo podemos posicionarnos mejor como cuidadores, como papás de estos chicos, que por lo general son adolescentes, pero también uno que otro joven pasado los 20 también? ¿Y cómo hacer para generar mayor confianza en las relaciones familiares? Sí, correcto. Creo yo que, una parte interesante, importante, normal diría yo de la adolescencia, sí, es que uno busca identidad y es, sí, que uno busca también estar solo, ¿no? Pertenencia, identidad. Y para eso una parte de esa búsqueda interior es la soledad. Claro. ¿No? Es empezar a tener mis cosas, mi cuarto, mis temas, mis amigos, mi música, mi ropa, ¿no? Lo mío, esa es la identidad, pues, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Recién conversaba con un adolescente que me decía, a ratos no sé qué es lo que le gusta a la gente de mi edad, me dice. Sí. Pero yo, bueno, está bien. No sé si es tan importante saber lo que le gusta a la gente de tu edad, sino lo que te gusta a vos, ¿no? Uh-huh. Y esa búsqueda interior está dentro de todo adolescente, por lo tanto, no debería asustarnos a los papás de que nuestros hijos tengan comportamientos de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Que busquen diferenciarse, que busquen saber, a mí me gusta esto, yo soy así porque en mi familia somos así, y yo soy así aunque en mi familia no somos así, ¿no? O sea, yo busco similitudes y busco diferencias con mis propios papás, hermanos. Por ejemplo, yo siempre supe, ¿no? Que era el único en mi casa que sabía cantar, tocar guitarra, ¿no? Porque además, bueno, justo se dio que así fue, digamos, no tuve ese talento desde pequeño. Y pues nada, ¿no? En mi casa no tocan más que puerta, cantan solamente en la ducha, o sea, no tienen talento musical. Mi mamá sí lo tiene, ¿no? Pero todos mis hermanos no, mi papá tampoco. Entonces uno empieza a darse cuenta que tiene cosas distintas, y entonces tener mi espacio no significa necesariamente que ya no confío en vos. Sí, y creo que el tema de la confianza es muy delicado. Pensemos, por ejemplo, en razones por las cuales un hijo normalmente no confía en su papá o en su mamá a la hora de contarle las cosas. Yo creo que una de esas razones puede ser que los papás solemos tener algunas conductas que la podemos tipificar como invalidantes. Es decir, partamos de la idea de que como papás queremos que nuestros hijos no sufran y no la pasen mal. Pero en ese intento de que no sufran o que no la pasen mal, nos termina ocurriendo que invalidamos a la otra persona, le hacemos sentir que no debería estar sintiéndose así. Correcto. Le manifestamos que no es para tanto, le manifestamos que no deberíamos estar sintiéndonos así por eso, le manifestamos que sería inadecuado o sería exagerado sentir esto que estamos sintiendo por esto que nos está pasando. Y eso creo que no deja de ser un tema importante toda vez que los chicos sienten y dicen, cuando yo le cuento esto a mi mamá lo minimiza. Mi mamá lo minimiza, mi mamá me hace sentir menos, me hace sentir que no debería estar sintiéndome así. Y eso es, por supuesto, un tema muy complicado, ¿no? A ver, ¿no? Si cada vez que yo quiero hablar con mis papás, no siento que me entienden, no siento que se ponen en mi lugar, no siento que están pensando desde los 50 años que tienen, sino que intentan volver a sus 16 que tengo yo. Uh-huh. Si yo no siento eso, las ganas de contarte y las ganas de explicarte cosas van a ser menos, ¿no? Van a ser menores. En general ya hay pues una brecha muy grande, ¿no? El otro día me contaba una persona que le estaba queriendo enseñar a usar QR a su mamá. Uh-huh. Y entonces la señora, que claro, usa el celular, tiene redes sociales, WhatsApp, qué sé yo,
Sin embargo, no entendía, no sabía cómo, se chipaba, le decía algo así como que y le va a salir en su QR de la otra persona, porque ella pensaba que los QR era como una especie de aplicación que te sale ahí. Como WhatsApp. Ajá, más o menos así. Entonces, le costaba un poquito tener esa... Y él, sin embargo, pues bueno, no me decía, sin embargo, mi mamá, la verdad es que reconocía, me decía, hijo, es que yo no sé, y me daban ganas de seguir ayudándole. Pero ¿qué hubiese pasado si esta mamá más bien hubiese sido un poco intransigente? Entonces, es que vos no me enseñás bien, no salí de acá. Entonces, ¿con qué ganas va a querer el hijo enseñarle algo a su mamá, algo tecnológico, digamos, ¿no? Sí. Entonces, la actitud a la hora de las conversaciones, la actitud a la hora de hablar de cosas nuevas o de cosas distintas a las épocas tuyas, papá, ¿no? Digamos, pues claro, esa actitud puede significar una apertura hacia hablar más o cerrar la puerta y decir hasta aquí solamente conversamos, ¿no? Sí. Entonces, la actitud de te entiendo, la actitud de sé que eso es difícil para vos y también sé que hay cosas que yo no entiendo, ¿no? Asumo que hay cosas que a mí no me quedan claras, eso está muy bien, digamos, ¿no? Pero ¿con qué actitud lo asumo? Y luego, obviamente, los papás sabemos algo, siempre hay ese as bajo la manga muy útil, que no importa cuántos años pasen, hay cosas que eran buenas hace 500 años, son buenas hoy y seguirán siendo buenas siempre, ¿no? Hicimos una pregunta en el Instagram hace 2 días atrás y les preguntamos a la gente qué razones por las cuales un adolescente no le cuenta sus problemas a sus papás. ¿Por qué crees que les cuesta hacerlo? Las respuestas fueron transitando sobre lo siguiente. Una persona nos dice porque siempre hacen menos sus problemas, justo lo que decíamos. Invalidación. Otra persona nos dice porque tienen miedo a ser juzgados o castigados por eso. Porque claro, a ver, yo le estoy contando al que tiene poder. Al que tiene poder sobre mí, claro. Al que puede definir si sigo saliendo con esa persona o no, o si puedo o no tener pareja. Y eso tengo permisos. O si tengo permisos, claro, eso hace que el papá no sea o no pueda ser nunca completamente un amigo. Porque un amigo no tiene poder sobre mí, no tiene tuición sobre mí, no se siente responsable de mí. O sea, un amigo tiene poder, pero en tanto yo se lo doy, digamos, ¿no? Totalmente. Tiene influencia sobre mí, me puede convencer. Claro. Pero si yo se lo permito. Claro, si se lo permito. Sin embargo, en el tema de los papás hay una autoridad ahí que tiene que ver con el sustento, con que yo pago tus cuentas, asegurarme que viví en mi bien. casa y todo este tema además de saber que yo soy tu papá y vos sos mi hijo, y ¿no? cualquier cosa la ley me va a ejecutar a mí. Claro. ¿No? Porque otra persona nos dice, porque no lo tomarían de la misma manera que si se lo contás a un amigo o un hermano, justamente por eso. Otra persona nos dice... Y porque además el amigo debería estar en una edad similar a la mía, digamos, no parecida a la mía. Entonces, y los criterios van a ser parecidos a los míos. ¿no? Al final, es una cosa interesante esta, porque a ver, con mi compañero de colegio, por ejemplo, yo tengo capaz paridad de criterios, digamos, porque sí. vivimos en la misma época y tenemos más o menos, escuchamos la misma música, más o menos, todo esto más o menos, pero hay similitud. Vas a tener un criterio parecido, me vas a apoyar más, por supuesto, y me vas a entender más fácilmente. Y la posibilidad, ¿no?, de escuchar lo que quiero escuchar es mayor con un amigo, con un hermano, claro, que con un papá o mamá. Sin embargo, pierdo toda esa riqueza que me da el que ve las cosas de otra manera. O sea, sí, a ver, que lo entienda esto en un adolescente es un poco difícil, ¿no? Pero sí habría que plantearle a los chicos esta premisa. Si yo voy a hablar de un tema con alguien que sé que piensa igual que yo, ¿qué riqueza tengo? ¿Qué comparación puedo tener, ¿no? Si lo hablo con alguien, ya sea de mi misma edad o un adulto, que me da otra perspectiva, otra posición, pues bueno, puedo enriquecer mi manera de pensar. Ahí el punto es que muchas veces los adolescentes les cuesta, y hay que ayudarlos a mirar más allá de sí mismos, ¿no? A salir solamente de sus criterios. Vos y yo, que muchas veces trabajamos con muchachos, con muchachas, los invitamos a tener pensamiento crítico, por ejemplo. Sí, claro. A hacerse preguntas desde un lugar donde no están haciéndoselas, ¿no? Nos escriben y también nos dicen, por falta de confianza, estamos hablando de la confianza justamente, otras personas nos dicen, porque tienen miedo a ser juzgados
Yo creo que esto también es un tema importante, porque los papás, en el intento de llamarle la atención a nuestros hijos, rápidamente los calificamos o les ponemos adjetivos que hacen que los chicos se sientan juzgados con antelación. Es decir, los juicios, los castigos, los sermones, muchas veces el exagerar con sermones hace que un adolescente diga, ya sé qué es lo que me va a decir. Ya sé cómo me lo va a decir, ya sé qué me va a decir, ya lo tengo clarísimo, ya para qué lo voy a hacer. Porque claro, los papás entramos en piloto automático cuando tenemos miedo de que a nuestros hijos les pase algo malo. Entonces rápidamente nosotros actuamos y nos dedicamos a hacer toda una explicación de lo que debería y lo que no deberías hacer. No digo que esté mal, pero si yo exagero demasiado con los sermones, lo más probable es que mi hijo ya anticipe que va a venir un sermón, que ya va a venir toda una explicación de no sé qué cuánto, y probablemente no nos vamos a enfocar demasiado en lo que yo le estoy contando. Recién conversaba con una familia donde justo hablábamos de esto, del miedo. El miedo porque el adolescente tenía problemas con el miedo, ¿no? Uh-huh. Y los papás lo propio, ¿no? O sea, los papás tenían miedo de que le pase algo y por lo tanto el miedo los lleva a tener acciones exageradas, ¿no? Y la acción exagerada que los lleva al miedo puede llegar a transmitirle al chico, mis papás no confían en mí. Y además, ese miedo de los papás se traslada a los chicos también, ¿no? Tengo miedo de que hagas algo solo. Y el adolescente dice, pucha, tengo miedo de hacerlo solo. Es una cosa como un espejo, digamos, ¿no? Y es importante en las familias hablar del miedo para que el comportamiento de los papás que nos escuchan, tengan que tener en cuenta que sus comportamientos no pueden ser exagerados desde el miedo. Solamente son exagerados cuando el miedo no se habla. Si no hablamos de lo que nos da miedo, probablemente vamos a mantener, por ejemplo, pensemos en las fobias, ¿no? Sí. Si yo no hablo y asumo de que tengo pánico a este bicho, digamos, y no lo puedo ni ver, si yo no lo hablo, si no lo expreso, no lo logro decir, probablemente no vaya a mejorar esa fobia, ¿no? Entonces, saber que yo necesito hablar de lo que me da miedo que te pase a vos, para que lo conversemos entre nosotros, con mi esposo, con mi hijo, ese miedo nos va a llevar a ser exagerados. Y un papá que sobreprotege demasiado puede llegar a transmitir la idea de no podés solo o no confío que lo hagas solo. Otra persona nos escribió algo muy interesante en la respuesta hace unos días atrás, y les cuesta confiar porque los papás le cuentan a las tías y a las amigas todos los secretos que les confían. Interesante eso. Es interesante porque, claro, a ver, yo sé que los papás o las mamás sienten que su hijo es su hijo, por supuesto, porque, claro, lo han visto desde muy pequeño, dependiendo por completo de ellos. Pero claro, cuando ya llegan a ser jóvenes, ellos empiezan a tener sus cosas, sus secretos, sus temas difíciles. Y claro, nosotros ventilarlo como cuando ventilábamos fotos de ellos, no sé, jugando en la tierra sin polera, terminamos haciendo lo mismo con las cosas que nos van contando ya más de grandes, ¿no? A veces en estos escenarios donde tías, amigas y tal, y eso hace que sea muy decepcionante, muy decepcionante. No sé qué es lo que vayas a hacer conmigo, no sé cómo me vayas a tratar, no sé qué cartas vayas a tomar en el asunto, no sé cómo lo vayas a contar delante de otras personas, no sé si en realidad te lo estoy contando a vos y solamente a vos va a quedar. Son una de las tantas razones por las cuales los chicos suelen no confiar tanto a la hora de hablar de sus cosas con sus papás. Pero también hay otro que no lo han escrito y yo lo he visto muchas veces también, y es: tengo miedo en cómo le vaya a afectar. Tengo miedo en cómo lo vaya a tomar. No me refiero a cómo lo vaya a tomar y me va a tratar, sino cómo le vaya a afectar. A él o a ella. Siento que cuando le cuento las cosas a mi papá o a mi mamá, le afectan más a ellos que a mí. Y a veces yo tengo que terminar consolándolos a ellos, diciéndole: tranquilo papá, no pasa nada, todo va a estar bien. O tranquila mamá, no pasa nada, todo va a estar bien. Cuando en realidad yo estaba buscando que ellos hagan eso conmigo. Y eso es una realidad muy dura. No solamente hablamos de papás intransigentes, duros, rígidos y explosivos, sino también estamos hablando de papás que se muestran ante algo que yo les cuento como muy frágiles, muy indefensos, como sin herramientas. Y papás que no se pueden poner en ese lugar de reparadores, o mejor dicho, de cuidadores, porque sienten que o cambian de tema, quieren hablar de otra cosa. No quiero estar siendo tu cuidador en este momento, más bien te hablo de un problema mío en el que yo quiero que vos me ayudes. Y eso pasa muchas veces en la familia y hacen que los hijos digan: no,
papá o mamá no me escuchan y además siento que les afecta mucho lo que yo les digo. Se ponen, a ver, algunos papás también se ponen como en competencia, ¿no? ¿Quién la pasa peor? Ajá, o en el mismo nivel, ¿no? Sí. Entonces, vos me contás algo malo y yo te cuento algo peor, ¿no? Correcto. Entonces, es una manera de invalidar también, ¿no? De que si vos me estás hablando de vos, yo te hable de mí, ¿no? Y no hablemos de vos. Y cómo te sentís vos, y qué es lo difícil para vos, y qué es lo que yo creo que vos podrías hacer, y qué te sugiero, está bien. El problema es que a veces también los papás vamos al consejo muy rápido, ¿no? Es ahí cuando los hijos ya se saben de memoria lo que vamos a decir y todo esto, pero... Está bien que el papá diga, no sé qué decirte con esto. Me confunde todo esto que vos me decís, me llama mucho la atención, realmente no sabría qué hacer con esto, esto en mi época no pasaba, noto lo difícil que está haciendo esto para vos, pero déjame decirte que no estás solo, que estamos juntos en esto y algo se nos va a ocurrir. Y eso también es válido decir, no todo lo tenemos que tener en forma de consejo, no todo lo tenemos que resolver con algo ya mascado para que el otro simplemente vaya y lo ejecute. No toda persona que nos cuenta un problema significa que quiere que se lo resolvamos. A veces quiere conectar con nosotros y sentir que nos lo puede contar, y con eso ya es suficiente para encontrar el bienestar que están buscando en nosotros. Y eso necesitamos entenderlo como papás. Mi mamá, por ejemplo, tiene sus fallas, obviamente, tiene sus virtudes, pero dentro de sus virtudes hay algo que a mí siempre me ha gustado de ella, que no hay vez que yo le he contado algo que ella no se haya puesto a favor mío y en contra de quien sea que yo esté hablando. Claro, la actitud, ¿no?, de nosotros contra el mundo. Esto es algo que ella siempre supo hacer, ¿no? Entonces yo le hablaba de un compañero que no sé qué, ay, no le hagas caso. A veces exageraba, no le hables, entonces decía, no le des bola. Vaya el feo ese. Ajá, así, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces siempre me hacía sentir de que ella estaba a favor mío. Muy bueno. Y aunque evidentemente, qué sé yo, ¿no? Puede haber un momento en que ella también pueda decirme, oye hijo, pero no crees que estás exagerando o alguna cosita así. El problema es que hay mucho papá, a veces papás varones, pero también mamás, que quieren ir a lo objetivo, quieren ser objetivos con sus hijos. Claro. ¿No? Y a veces seguramente vos le has dicho esto también. Ajá, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ahora, obviamente, si me está hablando de un profesor, de una autoridad, de una cuestión, y yo, ok, me pongo de tu lado, te entiendo, qué sé yo. Luego vemos qué podemos hacer, ¿no? Porque obviamente el tema es que también frente a la sobreprotección también es, qué sé yo, que no te permito que puedas asumir las consecuencias de tus acciones. Siempre estoy queriendo que eso no ocurra, digamos, ¿no? No se trata de que la persona, el adolescente, no aprenda que sus acciones tienen consecuencias y que tiene que asumir esas consecuencias. Esa es una lección muy valiosa para todo adolescente y difícil a veces para los papás. Pero si me estás contando algo de un tercero por el cual estás pasándola mal, vos tenés que saber que si esto fuese un ring y esto fuese una pelea, yo estaría en tu esquina, claramente. Es que si yo quiero buscar a alguien ecuánime, no busco a mi mamá o mi papá. Si yo quiero buscar a un juez, a un árbitro, a una persona neutral, no busco a mi pareja, no busco a mi papá, no busco a mi mamá. Busco a una persona ecuánime que pueda tener más o menos cierto nivel de objetividad con todo esto. Pero si yo busco a mi pareja, tanto como yo busco a mi papá o mi mamá, en caso de yo quiero que estén a mi favor, estoy buscando un adepto a mí, estoy buscando a alguien que esté de mi lado, estoy buscando a alguien que me apoya. Pero si yo soy de esas personas que son muy objetivas y no puedo quedarme callado ante algo que yo también estoy viendo que no está haciendo bien, lo digo en otro momento. Es correcto. Mira, hijo, déjame decirte que estoy yo acá, juntos vamos a salir adelante con esto. En la tarde, oye, hijo, ¿sabes qué estaba pensando? Me puse a pensar lo que hablamos esta mañana y a lo mejor no sé considerarlo, pero puede que esta persona haya reaccionado así en parte por lo que vos le has hecho la otra vez, ¿no te parece? ¿No te parece que el no haber hablado de esto antes también pudo haber influido en cómo reaccionó ella con vos? Sí, papá, te entiendo. Suena razonable, lo voy a tomar en cuenta, buenísimo. Ya está. O sea, no significa que yo... uno a veces reacciona así, tu mamá o tu papá te dicen, ay, mi hijo, qué burrera, no, es que sí, tenés razón, o no. Y uno a veces dice, no, o esto, no, ay, no le des bola, es que esa chica es no sé qué.
Y uno reacciona y dice, o sea, tampoco exageres, mamá. La verdad es que también ella tiene razón porque, ¿no? Claro. Uno mismo Cuando a veces... uno exagera, el hijo mesuradamente termina matizando la cosa. Claro, ¿no? Sí. Entonces, esa No es una estrategia interesante. O la que vos decís, en ese momento te doy contención, te entiendo, te digo, ok, aquí estoy yo, vamos a poder, contar conmigo. Y luego te puedo dar alguna instrucción. Por eso es un consejo importante para todo papá. No vaya al consejo rápido. No se vaya ahí directo tras que hay el problema, consejo. Y no necesariamente tiene que haber, no siempre tiene que haber, porque uno puede quedarse con la idea de no sé qué decirle y es mejor decir, ¿sabes qué? No sé qué decirte. No sé qué decirte en este momento, veo que la cosa está muy complicada, solamente déjame decirte que pensémoslo juntos y ya vemos qué se nos ocurre más adelante. Eso también es muy válido, no siempre tiene que haber un consejo y no vayas al consejo demasiado pronto, como bien dijiste. Entonces, para ir cerrando ya quizás recogiendo lo que hemos empezado a decir, entonces, hemos dicho, por ejemplo, que tenemos que entender que los adolescentes buscan identidad, buscan pertenencia y se buscan parecer y diferenciarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, una parte de que haya cierto, de que ya no habla tanto, que no sé qué, es normal. Mantener y permitir esos espacios donde él está pensando, está haciendo sus cosas, no está mal, ¿no? No quedarnos demasiado lejos, por supuesto, pero tampoco ser demasiado invasivo, ¿no? Hay que ir teniendo esos equilibrios, ¿no? No puedo tratar a mi hijo de 14 como lo trataba cuando tenía 8, evidentemente ni lo puedo tratar como si tuviera 25, justo es ese equilibrio, ese tiempo en el que tengo que empezar a regular, justo la confianza hay que regularla, por momentos le doy más, te permito ir solo por primera vez a una fiesta, digamos, ¿no? Y luego le reduzco un poquito. La siguiente no te permito. No, fuiste recién, vamos a esperar un poquito más, qué sé yo. O sea, no sé, es ir como regulando un poco esto, pero sí permitiéndolo, ¿no? Entonces, esto hemos dicho lo importante. Recién lo que decíamos ahora es, no se vaya al consejo muy rápido, aprenda a tener paciencia, a que aparezca la sensación de mis papás son un refugio, están siempre en mi esquina, me apoyan y me ayudan. No significa que me socapan todo. Me apoyan y me ayudan para que yo pueda asumir mi responsabilidad y salir de mis problemas, digamos, ¿no? Valide las emociones de su hijo. Siguiente que hemos dicho es, no esté todo el tiempo minimizando lo que está sintiendo, sino dándole a entender que usted capta lo que le está pasando, lo que él o ella está sintiendo. Sepa guardar secretos y no saque estas cosas en el momento en que crea conveniente hacerlo. Correcto, mantenga esa sensación de esto está entre nosotros. No use esto como moneda de cambio. ¿Y qué te haces vos si vos a vos también te has engañado? ¿Qué sé yo? ¿No? Como que me estás usando algo que yo te conté en confianza en contra mía en una discusión. No haga eso. Correcto. Ni se ponga de igual a igual. Que esto en general sirve para todo, pero también para la confianza, ¿no? Es importante decir que en una discusión entre un adulto y un adolescente se tiene que notar quién es el adulto. Correcto. ¿No? Se tiene que notar que el adulto no tiene la misma actitud ni el mismo comportamiento, ni se pone a la par con el adolescente. Entonces, saber el comportamiento adulto, que tiene más capacidad para no explotar, que tiene más capacidad para pensar más tranquilamente las cosas, o debería por lo menos, ¿no? Entonces, de forma de que, vos cuando vengas a mí recibas un trato o un consejo desde un lugar de alguien que ha pasado por ahí, alguien que tiene más experiencia, que tiene más capacidad en muchas otras cosas, ¿no? Y si yo como papá o como mamá tengo problemas, no debería contármelos todos a mi hijo, no debería contárselos todos a mi hijo, porque eso va a sentir de que, ay no, si esto yo le cuento a papá o mamá se muere, o sea, con tantos problemas que tiene. Y sobre todo no contárselo en el mismo momento, o sea, vos me contás uno, yo te cuento otro. Claro, como para empatar y ver quién es el cuidador y quién no lo es. Y quién sufre más. ¿Quién sufre más? ¿No? Entonces, las familias merecen relaciones de confianza. Y esto es algo que se entreteje también en el día a día, en ir compartiendo cosas poco a poco, en ir regulando. Y ojalá estos consejos puedan ser útiles para que esa confianza se profundice y se mantenga en el tiempo.